Capítulos tanto del Evangelio de Mateo como del de Lucas. Hola. La visión establecida es que Lucas era un compañero de viaje de San Pablo y posiblemente doctor en medicina. Hola. Mi nombre es escribe para una audiencia no judía. Es La parte de lo que quiere Sepúlveda. hacer en este evangelio, mostrar cómo la cristiandad se diseminó a partir Vamos de a sus hacer un raíces en el juego. judaísmo y cómo se Estoy movió muy hacia el mundo emocionado. no judío o gentil. Estoy muy emocionado. En serio, estoy muy emocionado. Hay una creencia ampliamente compartida de que el relato de Mateo se escribió para los primeros judíos creyentes en la divinidad de Jesús. Tradicionalmente se dice que fue uno de los discípulos de Jesús y se le vincula con Mateo, el publicano. Los evangelios de Mateo y de Lucas forman la base de la escena familiar de la Natividad, Quiero pero concuerdan en pocos detalles. Mateo y Lucas concuerdan en que la madre de Jesús se llamaba María y su padre José. También en que Jesús nació en Belén y en que hubo algo inusual acerca de su nacimiento, específicamente que su madre era virgen cuando concibió a Jesús. Mi primer día llevo con hongos y bueno, a seguir. Camino con mi skin. Un poquito para entender cómo era y volver creativo para hacer materiales. Y ahora sé todos los materiales que tengo que hacer. En el Evangelio de Mateo Ya sé esto, ya sé todo. simplemente una mención de sabios Y tengo aquí cosas madera para saber. o de astrólogos Sí, pero quienes venían de Oriente, de hecho no una hacha. quienes seguían a una estrella para saludar al rey recién nacido. En la historia convencional de la Natividad, los astrólogos se vuelven reyes. Y Los evangelios no mencionaron cuántos eran. Rompe. Los historiadores creen que la idea de que eran 3 magos se deriva de los regalos individuales que llevaban: Tengo 31. incienso y mirra. Gracias al cofre. Los animales en el retablo tampoco aparecen en los evangelios. Probablemente provienen de una profecía en el Viejo Testamento acerca del advenimiento del Mesías. La imagen tradicional del establo, con un buey y un asno y el bebé, de hecho proviene del libro de Isaías, donde el profeta dice que el buey y el asno conocen su propietario, pero los judíos no me conocen, dice Dios. Otra parte clave de la narrativa sobre la Navidad, el viaje de Nazaret hacia Belén, solo aparece en uno de los evangelios. Lucas habla sobre un censo ordenado por Augusto, realizado por el legado de Siria de nombre Quirino, y sabemos que este censo fue algo histórico de la manera y que se de la realizó en la época en que Judea se volvió una puedo tener provincia comida. romana. Comida. El primer rasgo de comida. El primer rasgo de comida. No me sé nada. Regresar a la ciudad natal de los No lo puedo ancestros. comer. Se menciona este censo A para seguir. explicar por qué José Entonces, y su a seguir esposa, con mucha madera en estado de para embarazo muchos días. avanzado, debían Puedo ir construir lo que me realizar lo este que viaje engorroso desde todo. Nazaret hasta Belén. Uy, ya ha durado 3 minutos. Y De acuerdo al evangelio de Lucas, ya ha durado José 3 es de la minutos esto familia y del rey David, no sé cuánto tiempo así más, que debe pero bueno. regresar a la ciudad de David, A Belén. talar. Exactamente, Mateo muy no cita ningún viaje, emocionado. pero concuerda en que Jesús nació en Belén. A reyes. Es en el Eso que evangelio pedía. de Lucas que está la historia conocida sobre el arribo a Belén, donde no encuentran espacio en la posada. Pero Lucas no menciona el establo retratado en la mayoría de los retablos de la Natividad. El arqueólogo Shimon Gibson es un experto en la Tierra Santa del siglo I de nuestra era. Él cree que esta aldea del siglo II antes de la era común cerca de Jerusalén contiene pistas que las referencias sobre la posada podrían haber malinterpretado. 35. Con esto puedo volaría por algunos días y tengo que buscar ovejas para sacar lana. Se hospedarían en una casa Y no me voy a poner creativo.
menos quienes no que se necesite. hospedaban en las No, casas de las personas acá. dentro de la aldea. Mi primera comida. Comida fresca. Necesito comida para crecer y comer. Y todo exactamente. La palabra griega que usa Lucas, ¿Cómo se escribe? katanuma, puede traducirse como habitación de huéspedes, y no como posada en el sentido de un alojamiento pagado. Lucas escribe que María envuelve al niño Jesús en pañales y lo acuesta en un pesebre. Pero el profesor Gibson cree que el pesebre mencionado por Lucas también es malinterpretado. Esto es el típico primer piso de una casa de los siglos I o II a.C., en una aldea en las afueras de Jerusalén. Este tipo de primer piso era parte de una casa para mucho, típico de para todos los un periodos, día. incluso de la época de Jesús, y es aquí donde se guardaban los animales. Un pesebre no era un comedero lleno de Tengo que paja. hacer una El pesebre, pausa, de hecho, era una crecer. habitación que incluía comederos para los Entonces, animales. y Esta era la habitación más cálida de la casa. Así que si uno tenía invitados, no los llevaría a las habitaciones de la parte superior, las áreas privadas de la casa, sino que les no sé ofrecería por qué se llama el está de madera. Jesús probablemente Y igual saca madera, entonces similar a esta. cerrar. Así que También es tengo que posible buscar hubiera piedra y todo. animales presentes cuando nació Todo hecho. Jesús, después de todo. ¿Qué es eso? Usualmente ¿Una se habla cueva? de bestias Ah, de pensé que una carga, cueva. tales como No, al burros y a parecer veces encontré caballos. una cueva. Habría No gallinas debo también, estar porque necesito gallineros piedra para el horno. pequeños dentro de la No, estructura pero misma. y hay Las también ovejas y las cabras piedra de siempre sobra para tenían tener más en corrales material. externos. La arqueología Y tengo vuelve hambre. a incluir al Pero burro en la no imagen. cuenta. Otra a característica comer. recurrente en las imágenes religiosas de la Natividad son los ángeles que flotan sobre el lugar. No, De hecho, ¿cómo habla que? de ángeles en su relato, y los ángeles Hora de talar. A talar. Y es a través de un mensaje angélico que se enteran de Estoy muy Jesús. emocionado, estoy No hay muy indicios de que emocionado. estos sigan a los pastores Más, hasta el más, pesebre, más que no. aunque claramente eso es parte del No tengo retablo suficiente que las para personas muchos tienen días. en su mente. Y Los pastores de ¿puedo Lucas sacar juegan un esto? papel importante en la historia No, tradicional no de la puedo. Navidad. Pero el profesor Guisa Bermés cree que las referencias a los Ah, me voy a pastores comer podrían eliminar una fecha decembrina para el nacimiento de Jesús. necesito un horno, todo tiene que tener cosas de piedra en este juego. Todo. Y no hay piedra en ninguna parte. De hecho, los cristianos Oh, primitivos encontré piedra. celebraban el nacimiento, ya fuera el 21 de Obvio. abril o Había el 20 piedra de aquí. mayo. No No es sino estaba. después que la fecha se traslada Ok, al no 25 sabía de que había diciembre. piedra aquí. La fecha Y del necesito nacimiento piedra. de Jesús Todo. Dice que es una institución cristiana tierra, pero que data del siglo IV. 12. Y una mesita. Se eligió el 25 de diciembre Y. No, la porque palabra. en el mundo Entonces, romano era tenía una que ser una fiesta. casa Era la fiesta improvisada. del sol invicto. Y puedo hacer una Un foto. festival Pero de luz no. simplemente se Y transformó hacer en armadura otro. ahora. Porque no quiero. La celebración del Y nacimiento de necesito Cristo para los cristianos, la luz del mundo. el horno. Y una Pero espada. si el mes del nacimiento de Jesús es debatible, Dos espadas. también lo es el año. Para. En la actualidad, aparte de usar antes de Cristo y después de Cristo, también hablamos de antes de la era común, AS, y de la era común, SE, para numerar nuestros años. Es un sistema que ubica el nacimiento de Jesús entre el año 1 antes de la era común y el año 1 de la era común, pero es sujeto a mucho debate. Lucas menciona un censo Creo que la que se casa realizó está en el quedando año 6 de la era perfecta. común, porque ese fue el año en que Judea se volvió provincia de Roma. Lucas específicamente vincula el nacimiento de Jesús con esto. Lucas también dice que Jesús nació en la época del rey Herodes, algo que algunas personas piensan se refiere a Herodes el Grande, y el problema con eso es que este Herodes murió en el año 4 antes de la era común. Si Lucas se refiere a Herodes el Grande y no a su hijo, Herodes Arquelao, entonces esa narrativa complica aún más las cosas, ya que los expertos creen que un censo romano no se habría ordenado mientras Herodes el Grande estaba en el poder. El rey Herodes era así llamado rey cliente de Roma.
Y los romanos no Una sometían puerta, a los perfecto. reyes clientes o amigables a un censo. El mundo no entra en la mitad y me Con los evangelios aparentemente tan llenos de en una contradicciones, cama. ¿cuál es la evidencia de que un Jesús Pues, histórico naciera en tonto. realidad? Flavio Josefo fue un historiador judío quien vivió en el siglo I de la era común. Yo no aquí. Él hace referencia clara de Jesús en sus crónicas. Flavio Josefo fue casi contemporáneo de Jesús. Describe a Jesús como un sabio y realizador de obras extraordinarias, que es prácticamente la descripción más sencilla de Jesús como maestro y como hacedor de milagros, entre comillas. Hay otro evento en el Evangelio de Lucas, a partir del cual puede deducirse un año para el nacimiento de Jesús. Hay una oración en Y el la Evangelio mesa de la Lucas dejó. acerca de que cuando Jesús apareció en público, tenía alrededor de 30 años. Ahora, Jesús apareció en público Casita y muy pensaba poco tiempo después Solo del es inicio de las por un tiempo actividades hasta públicas que tenga de Juan mamá. el Bautista. Bueno, mucho madera De de acuerdo a aquí. Lucas, Lo he aprovechado Juan el ahí. Bautista surge en el año 15 del emperador romano Tiberio, Entonces, el año 29 de la era pues, común. Yo debo. Entonces, si Pues Jesús no tenía está 30 tan mal. años en el Y voy a 29 dejar la BC, cama. esto sugiere el año 1 Voy a antes de la dejar era más común, y como una fecha ya posible de agrandarla. nacimiento. Opa. Debería Jesús quitar debería todo ser al y menos empezar a 3 hacer años una mayor casa para afuera, haber vivido en la época de Herodes el Grande, o 7 Recuerdo años cómo más se hacían joven para haber sido sujeto del censo todas las romano. cosas, pero bueno. ¿Tía, robaste? Por lo tanto, necesito al menos una década de no discrepancia más, es sí, evidente en tengo las versiones en todo conflicto eso, de los eventos según Lucas. pero hay que tener Cualquiera muchas que sea el año del cosas. nacimiento de Jesús, Un que arco, tanto Mateo como una Lucas lo ubiquen en camita. Belén, cumple con otra profecía del Antiguo Porque Testamento, necesita- esta vez del libro de Miqueas. Y algo tengo. Pero tú, Belén Efrata, que eres pequeña entre las miles de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel. Desesperar para todo, así Pero